Y bien, y a esta hora les invitamos a escuchar el programa de la S Hospital María Antonia Toro de Lejal, de municipio de Frontino. Muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Hoy con el programa del Hospital María Antonia Toro de Lejalde, Hablemos de Salud. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con ustedes. Hoy hablaremos de un tema súper importante para toda la comunidad, como es la tuberculosis. Hoy nos encontramos en una muy grata compañía. Nos encontramos con la jefe de enfermería, Janet Luján. También nos encontramos con el comunicador social, Martín. Nos acompaña también Heidi Urrego. Ella es auxiliar de enfermería de la de Salud Pública, de Salud Pública. Y quien les habla, Dora Alicia Montoya Bonolis, atención al usuario del hospital. Bueno, y como el tiempo en la emisora es oro y se nos acaba tan rápido, se nos va rapidito, jefe, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación a exponer este tema tan importante para toda la comunidad frontineña. Heidi, bienvenida. Buenas tardes para todos, muchas gracias, Dorita. Martín. Hola Dora, hola a todos los que nos escuchan, acá los compañeros en este espacio, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos. Como les dijimos anteriormente, el programa es súper importante. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en hacerlo, ya sea a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros teléfonos. También nos pueden llamar y preguntarnos cualquier cosita que pronto les quede alguna duda. Jefe, arranquemos. Jefe, ¿qué es la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que la produce una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Generalmente, y lo que todo el mundo conoce, como lo llamaban hace tiempo, es que lo llamaban tisis, pero el nombre técnico es la tuberculosis. Generalmente da a nivel pulmonar. La mayoría de las tuberculosis es a nivel pulmonar, pero te puede dar en cualquier parte del cuerpo, en el cerebro, en la columna, en los riñones, genitales, intestinos. Después de que de este bacilo, esta bacteria se aloje en el cuerpo, te puede dar en cualquier parte, pero generalmente la más común es la pulmonar. Ah, qué bien, jefe. Vea, hoy conocimos algo muy importante, como dice la jefe. Yo pensé que solamente era en los pulmones. Excelente, jefe. Bueno, jefe, ¿y cuáles son los síntomas que provoca la tuberculosis? Bueno, para diagnosticar la tuberculosis, nosotros hablamos de algo que se llama el paciente que es sintomático respiratorio. El sintomático respiratorio es aquel paciente que cumple específicamente estos signos y síntomas. Entonces es aquel paciente que lleva tosiendo más de 15 días, es aquel paciente que tiene una tos que generalmente es más paroxística en las horas de la tarde, aquel paciente que presenta algo que se llama una sudoración nocturna, que si despierta en la noche es completamente mojado, puede mojar hasta las sábanas, pueden presentar adinamia, pérdida de peso. Esto se da generalmente después de que la infección está muy avanzada. Entonces, no es aquella tos que viene de un gripa y que lleva 3 o 4 días con la tos, ya es un paciente sintomático respiratorio. No, debe cumplir que lleve más de 2 semanas, que tenga fiebre, que le dé esa sudoración, pero es más específica en la noche, que moje las sábanas, es ese tipo de sudoración, y que además presente este tipo de adinamia. Nosotros, desde todas las enfermedades, la mayoría nos guiamos por unas resoluciones. La resolución 227 de 2020 es la que nos habla del paciente que es el sintomático respiratorio. Hubo unos cambios en 2020. ¿Para quiénes hubo esos cambios? Para el paciente que es de etnia indígena, con solo
que lleve 1 o 2 días de tos, ese paciente ya se considera sintomático respiratorio, el paciente indígena. ¿Quién es el otro? Los habitantes de calle. Si a nosotros un habitante de calle nos consulta porque lleva 5 días con tos, a ese paciente lo captamos como sintomático respiratorio. Los pacientes que tienen diagnóstico de VIH y los que conviven con pacientes con VIH. Entonces, esos entrarían como a una población especial dentro del sintomático respiratorio. Entonces, cuando nosotros nos llega un paciente al hospital, un indígena, y dice 3 días de evolución de tos, ese paciente lo captamos como sintomático respiratorio, pero la población general se va a ubicar dentro de esos otros síntomas específicos de la 15 días, de la sudoración, de la pérdida de peso, de la dinamia. Eso debe quedar supremamente claro cuando el paciente consulta por cualquiera de los servicios, sea consulta externa o urgencias. Jefe, excelente que nos aclares esta situación, porque hace poco escuché decir, es que un paciente con un día de tos hay que tenerlo como sintomático respiratorio. No. Pues como que ya tuviera de pronto pues una sospecha de una tuberculosis. No. Esa fue de pronto la cosa que me dijeron y yo decía, pero yo llevo muchos años en el hospital y de pronto las cosas cambian, pero yo había oído decir pues que eran 15 días. Entonces sí se me había generado la duda. Sí. Excelente que nos aclares eso, jefe. Jefe, bueno, excelente todo lo que nos compartes, pero ¿qué tan grave puede llegar a ser la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad que diagnosticada a tiempo tiene cura. Yo sé que muchos de los que me están escuchando han pasado por mí. Yo estoy desde el 2016 acá en Frontino y siempre he sido la que he coordinado el programa de tuberculosis y saben que un paciente diagnosticado a tiempo es un paciente que tiene, por lo general, termina un tratamiento con éxito y si el paciente también es juicioso porque, pues, por la evolución del tiempo de tratamiento. Una tuberculosis no diagnosticada a tiempo o mal diagnosticada, el desenlace para ese paciente es letal porque ese paciente puede terminar en muerte. Y es como algo absurdo porque si bien el tratamiento es muy largo, esos pacientes todos tienen cura, ¿cierto? Que va a haber unos pacientes que se van a ir a un tratamiento más largo que otros, sí, pero la tuberculosis no diagnosticada a tiempo o mal tratada, el desenlace del paciente puede terminar en muerte. Comprobadísimo, hemos tenido acá casos de esos pacientes. ¿Por qué? Porque consultan tarde, porque cuando llegan ya llegan en falla ventilatoria, pues cosas que no se pueden hacer acá nosotros como hospital de primer nivel, ¿cierto? Los que se logran remitir a complejidades altas, pues allá pueden tener un poquito, como decir, más de chance de salvar estos pacientes, pero no diagnosticada a tiempo, el paciente termina en muerte u otras complicaciones de órganos del cuerpo, ¿cierto? Como decir, una tuberculosis pulmonar no diagnosticada a tiempo puede evolucionar 3 años, 2 años, entonces va a destruir esos pulmoncitos, entonces aquel paciente que vive, pero vive a expensas de estar siempre oxígeno dependiente. Pegado a una pipeta de oxígeno o a un generador todo el tiempo. Exactamente. Jefe, ¿cómo se diagnostica la tuberculosis? Miren que la tuberculosis es una de las enfermedades más fáciles de diagnosticar. Primero por la clínica. O sea, por ejemplo, los trabajadores de la salud, nos llega un paciente con lo que les dije, tos más de 15 días, pérdida de peso, sudoración nocturna, adinamia. Uno lo ve, uno piensa, tuberculosis. Entonces, la primera parte que se diagnostica es por clínica, ¿cierto? Por los signos y síntomas que presente. Con base a esos signos y síntomas hay que rectificarlos con exámenes de laboratorio y es muy fácil, es simplemente la recolección de una muestra de esputo o vulgarmente como se dice el gargajito. Se estudian 3 muestras dependiendo, hay varias técnicas de recoger la muestra. Si es un indígena que yo sé que mañana se me va a volar y que yo no lo voy a volver a ver, entonces yo a ese paciente le recojo las 3 muestras de esputo el mismo día, pero si es un paciente que puede venir todos los días a traer una muestra y que es juicioso, entonces se recogen en 3 días diferentes, en ayunas, pero la idea es que recojan el gargajito para que el bacteriólogo pueda mirar ahí fácil el bacilo. Se ven como unos bastones en el microscopio, se llama bacilo de Koch, ¿cierto?
Y el otro método es de manera radiológica, puede ser a través de un rayos X o tomografía, pero esa es una, y por otra que es por nexo epidemiológico. ¿Qué es nexo epidemiológico? En mi casa hay alguien con tuberculosis, yo empiezo a presentar esos mismos síntomas, entonces claro, yo tuve contacto con esa paciente y yo soy ya sintomática, entonces esos son los criterios de diagnóstico para esta enfermedad. Gracias, jefe. ¿Y cuánto tiempo puede durar en un paciente la tuberculosis? Generalmente la tuberculosis, como se dice, canta muy rápido dependiendo de qué, del estado nutricional, del estado inmunológico del paciente. No es lo mismo un paciente con infección con VIH que le dé tuberculosis, porque ese paciente me va a mostrar muchísimo más rápido, y más rápido es 2, 3, 4, 5 meses. Todos, absolutamente todos en la vida hemos tenido contacto con paciente con tuberculosis. Simplemente es que como tenemos un estado inmunológico entre comillas bueno, ¿cierto? Simplemente ya tuve contacto con el bacilo, pero yo tengo mi estado inmunológico full, entonces yo no adquirí, o sea, tengo mi bacilito por allá metido en la parte alveolar del pulmón, pero como yo mantengo siempre bien, a mí la enfermedad no se me va a desarrollar. Pero si en algún momento de la vida yo tuve un tipo de inmunosupresión, una gripa bien fuerte que te tiró a la cama y que llevas 8 días ahí tirada, ese bacilo se puede reactivar y te puede reactivar la enfermedad de la tuberculosis. Pero yo decirte que yo puedo durar 1 año sin que se me desarrolle la tuberculosis, no, yo puedo durar 15 o toda la vida, no desarrollo la enfermedad. ¿Para quién es la complejidad? Para el paciente que tenga algún tipo de inmunosupresión o que esté enfermito con cáncer, con diabetes, con VIH, pacientes trasplantados, son los pacientes que nosotros tenemos que tener más en cuenta. Claro que sí. Jefe, yo te hago una pregunta como direccionándola ya como desde otro lado, pero es casi lo mismo. ¿Cuánto tiempo, después de que a mí me diagnostican la tuberculosis, yo cuánto tiempo puedo tener esa tuberculosis? Si me hago el tratamiento bien hecho, bien cumplido, más o menos ¿cuánto tiempo dura eso? No, es que se supone que si el paciente fue diagnosticado e inmediatamente la jefe Janet lo cogió, o sea, la meta mía con ese paciente es yo sacar ese paciente curado. Hay varios estadios de la enfermedad y dentro del tratamiento que yo tengo que dominar y manejar, ¿cierto? Claro. Primero hay que concientizar a ese paciente de que tiene enfermedad, que es un tratamiento largo, duro, pero que si no se termina, entonces puede tener un desenlace no bueno para él. Pero si usted me dice que usted tuvo tuberculosis y yo le di el tratamiento y yo sigo con la tuberculosis, no. Si hablamos de una tuberculosis pulmonar, yo le inicié hoy miércoles tratamiento y la carga bacilífera, o sea, de infección, de contagio, a los 3 días ya esa carga bacilífera ya ha bajado. Excelente. Porque ese tratamiento es fuertecito, pero es específicamente para ese tipo de bacteria. El paciente que egresa del programa sale como curado, que es el que yo le rectifico y le realizo la baciloscopia y ya me sale negativa. Aquel paciente que es paciente con tratamiento terminado, ese es más específico para las tuberculosis extrapulmonares. Y el paciente que es de pérdida del seguimiento es aquel paciente que me ingresó, estuvo con más de 1 mes de tratamiento y se me perdió. Ahí es donde a mí me genera el problema, porque yo sí o sí tengo que buscar ese paciente. Yo no lo puedo dejar ahí porque puede desarrollar algo que se llama una tuberculosis multidrogoresistente. Entonces ese paciente me va a enfermar a toda la comunidad que haya alrededor con ese bacilo multidrogoresistente. Y ya ese es otro tema gigante porque el tratamiento es completamente diferente al que manejamos acá. Claro que sí. Bueno, ya saben, ya escucharon que realmente es una enfermedad bastante compleja si no se trata y si no se sigue, si no se termina el tratamiento. Se termina y si no se sigue el tratamiento tal cual debe ser. Como lo decía la jefe, pues hay que ser muy rigurosos, muy estrictos con el tratamiento. Para que salgan curados. Claro, exactamente, excelente. pues el objetivo es salir aliviados, curados. Jefe, ¿cómo se contagia la tuberculosis? Bueno, la más común, como hemos hablado, es la tuberculosis pulmonar, ¿cierto? Se contagia supremamente fácil. O sea, el yo estar hablando aquí contigo, es decir, ya cuando podemos... yo hablo,
yo emito miles de partículas, esas partículas se quedan dispensadas en el aire, son muy pequeñas, como son tan pequeñas y duran tanto en caer al piso o adherirse a cualquiera de las superficies, se quedan en el aire, entonces con la inhalación, o sea, yo estoy hablando aquí con usted, usted está inmunosuprimido, yo tengo tuberculosis y por vía aérea es que se contagia. Por eso, cuando los pacienticos están recién diagnosticados, nosotros utilizamos unos elementos de protección personal, que son las mascarillas N95, que son especiales para que este tipo de partículas tan pequeñas no me contagie. Y el paciente usa su tapaboquitas, la de telita normal o la mascarillita azul. Pero el contagio más común y el más frecuente y el súper contagioso es por la vía aérea. El yo hablar con una persona frente a frente o que yo conviva en la misma casa con ellos. Claro que sí. Yo iba a preguntar también que existen muchos mitos o comentarios respecto a que, bueno, si comparto los mismos utensilios, los utensilios, las sábanas, todo eso, ¿es posible contagiarse? Súper posible. Si hablamos de tuberculosis, acuérdense que hay dos tipos de tuberculosis, pulmonar y extrapulmonar. Con la pulmonar, uno al paciente le dice, vea, no se vaya a sentir mal, pero hay que cuidar los que están a tu alrededor. Platico aparte, cuchara aparte, vaso aparte y deben estar viviendo en una parte donde esté bien ventilada. O sea, las habitaciones de esos pacientes deben ser ventiladas, que tengan ventanas. Las sábanas, si es posible, lavarlas día por medio el día que no se lave deben sacarse en el sol. Ese tipo de bacilo lo mata el sol a muy bajas temperaturas. Pero sí, lo ideal es tener todo ese tipo de aislamiento y debe permanecer el paciente dentro de la casa todo el tiempo con mascarilla hasta que termine la primera fase, que es la dosis 56, donde a mí me demuestra que la vaciloscopia me salió negativa. Ahí ese paciente ese día deja de usar el tapabocas y ya puede seguir normal en su casa. Si hablamos de la extrapulmonar, todos esos mitos que tú dices, no. O sea, si hablamos que tiene una tuberculosis ganglionar en la boca, en el estómago, en intestino, no necesita ningún tipo de aislamiento porque estamos hablando fuera del pulmón. Solo estos cuidados con la tuberculosis pulmonar. Excelente, ya saben. Bueno, yo creo que de todas maneras ya la jefe nos respondió la pregunta, pues le iba a preguntar que qué pasaba si convivía pues con una persona que tuviera tuberculosis, pues yo creo que ya nos queda Hay claro. que tener en cuenta todas las restricciones del aislamiento. Este aislamiento intrahospitalariamente nosotros lo llamamos aislamiento por aerosol. Entonces el pacientico cuando está descompensadito que pasa en hospitalización 2-3 días, nos van a ver entrando con mascarillas, nos van a ver entrando con los elementos de protección personal. Igual en la casa se deben utilizar estos mismos métodos. La tuberculosis es una enfermedad que bien tratada el paciente sale con éxito. O sea, es más, la mayoría de los pacientes que yo he manejado acá, ni siquiera he ido una sola vez con internista, porque igual la manejamos acá en el hospital. El hospital se encarga de capacitarnos constantemente acerca del tratamiento, acerca de los cuidados y como el protocolo que uno tiene que seguir con ellos. Eso es lo que uno hace con el paciente con tuberculosis, seguir un protocolo de administración de tratamiento, un protocolo de citas, de revisiones, cuándo es por medicina, cuándo es por enfermería, pero igual el paciente se adhiere con eso y se vuelven supremamente juiciosos. Ellos antes lo llaman a uno a recordarle. Vea, tengo mi citica para tal día, acuérdese de mi citica, entonces ya uno está más pendiente de eso. Excelente, ¿no? Jefe, de igual manera, ¿hay alguna forma de prevenir que a mí no me dé la tuberculosis o uno está expuesto pues todo el tiempo? La exposición está permanentemente. O sea, de lo que yo les hablé del sistema inmunológico, es una enfermedad que vive en el aire. Entonces, para usted prevenirla tendría que estar 24/7 con mascarilla N95, no salir de la casa. Hay unos estudios muy buenos que dicen que desde que salió el metro de Medellín se aumentaron los casos de tuberculosis. Claro. ¿Por qué creen? Pues porque por está uno el hacinamiento. El hacinamiento hacinamiento es una de las principales causas de la tuberculosis. de la tuberculosis, claro. Jefe, entonces, ¿cómo sería como ese apoyo psicosocial a la persona que es positiva pues para tuberculosis?
Como les dije, estos pacientes pasan por un protocolo, entonces no es solamente, obviamente el más importante es el manejo médico, clínico y farmacológico en cuanto al tratamiento que se les da. Algo muy importante que sepan es que este tratamiento no lo consiguen en cualquier farmacia. Este tratamiento solamente lo gestiona el hospital en común con la Secretaría de Salud. A través de unos formatos especiales, entonces ya uno lo pide y eso no lo mandan desde la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Eso no se consigue en cualquier farmacia. Gracias, jefe. Ay, sí, que eso nos quede muy claro, jefe, porque Sí. no, yo no voy por allá a ese hospital, qué pereza, yo compro tales pastillitas que me recomendó Julanito y se van y se en compran nuestro- cualquier En nuestro cosa. municipio tenemos como esa cultura o esa mala maña, por decirlo así, de automedicarnos. De ¿cierto? bebiditas, eso no. Eso. ¿Qué tal No, me y dijo que con recomendar, eso, con a mí me eso? sirvió, tomalo vos. Exacto. No, la triste noticia es que hay unos medicamentos supremamente Exclusivos. específicos para esa enfermedad. O sea, pueden conseguirse el tratamiento que les valga 10 millones de pesos, pero no, ese tratamiento es totalmente gratis, eso no se le puede cobrar al paciente y es gestionado desde el hospital y la Secretaría de Salud. Excelente. Bueno, jefe, entonces yo que te quería preguntar, ¿cuánto dura el tratamiento que tú le realizas a los pacientes de tuberculosis? Depende de. Si es un paciente que está diagnosticado, solo le dio tuberculosis, pero no tiene ninguna coinfección, ejemplo con VIH, ese paciente se va a 6 meses de tratamiento. Pero si es un paciente que tiene coinfección con VIH, se puede ir hasta 9 meses. Pero si la tuberculosis fue a nivel meníngeo, o sea, a nivel cerebral, nos vamos a 1 año y medio. Entonces es dependiendo. Por eso le digo que el hospital debe estar en constante capacitación con los que manejamos el programa, porque no es lo mismo tratar al tuberculoso que no tiene VIH, al que sí lo tiene, al diabético, al de la extrapulmonar que es a nivel meningo. Entonces depende de su coinfección que tenga el paciente, así es que se maneja. Jefe, yo tengo otra duda. ¿Cómo es el tratamiento? O sea, ¿es vía oral, intravenoso, con terapia respiratoria? Bueno, ¿Cómo sería? entonces, con el tratamiento de la tuberculosis hablamos por líneas. Entonces, la primera línea son unas pastillas que dentro de cada pastilla tiene 4 medicamentos, cada uno específico para matar como ese bacilo, esa bacteria pues que es de la tuberculosis. Yo aquí, Janet Luján en Frontino, manejo solamente los tratamientos de primera línea, o sea, que el paciente tuberculoso que tiene una tuberculosis sensible. ¿A qué me refiero eso? Sensible es que que cuando yo le haga el control de baciloscopía de primera fase me sale negativo, entonces digo, este paciente ya va bien. Pero si es un paciente que es multidrogoresistente o monoresistente, ya es un paciente que se salió de mis manos. Y no es porque no lo sepa manejar, sino que es un paciente que ya pasa a subespecialidades, tipo infectólogo, porque ya va a medicamentos inyectables intramuscular o medicamentos intravenosos que requieren hospitalización. Pero el que nosotros manejamos acá en Frontino, la mayoría los manejamos acá es por vía oral, con pastillas. Jefe, te pregunto algo. Cuando nos hablas de multidrogoresistente, ¿de qué nos estás hablando específicamente? Un paciente multidrogoresistente es aquel paciente con tuberculosis que aún tomando el tratamiento, los controles del laboratorio de baciloscopia siguen saliendo positivos. Esas muestras positivas se llevan a estudiar en un laboratorio departamental que se llaman para mirar la resistencia. Si un paciente sale resistente a 2 de esos medicamentos que yo les estoy administrando, que es la rifampicina y la isoniazida, si un paciente sale resistente, o sea, a esos 2 medicamentos, ese paciente ya se cataloga como multidrogoresistente. Es decir, dentro de esas pastillitas que yo le doy, si esas 2 son las que, como decir, matan el bacilo. Ajá. Y si el paciente está haciendo resistencia a esas 2 que maten el bacilo, no estoy haciendo nada. Entonces ese paciente que a mí se me sale de las manos y es el que yo ya tengo que remitir. Es aquel paciente, el multidrogoresistente, es aquel paciente que sale resistente a la rifampicina y a la isoniazida. Ah, excelente. Ahí sí. Ya sabemos que la verdad es que es una enfermedad con muchas matices, Sí. bastante compleja y que
lo importante es pues como primero tener el diagnóstico adecuado y ya de ahí pues procede como todo el tratamiento. Hablando sobre el tratamiento que se aplica acá en Frontino, ¿podría contarnos cómo está nuestro municipio respecto a los casos recuperados? Bueno, ¿cómo es nosotros en el hospital somos supremamente juiciosos con la captación de sintomáticos respiratorios. Los médicos saben que deben captar sintomáticos respiratorios, me lo remiten a mí. El bacteriólogo también hace un trabajo muy grande procesando las muestras a todos los pacientes que van con su orden de baciloscopia. Nosotros por lo general anual tenemos entre 5 y 7 pacientes en el programa. Entonces yo empiezo con 5 pacientes, les doy de alta y luego ya me ingresan otros 3 o 4, pero Frontino es uno de los municipios que ha sido piloto. Nosotros también hemos sido ejemplo del manejo de estos pacientes con tuberculosis del occidente. Frontino es uno de los municipios del occidente que más reporta casos de tuberculosos. No quiere decir que en otros municipios no haya, sino que nosotros somos muy juiciosos captando esos sintomáticos y que de esos 10 sintomáticos que le mandé baciloscopia, uno me sale positivo, ¿cierto? Entonces, con esa parte yo por lo general tengo 3, 4, 5, hasta 7 pacientes en el programa. En 2018 llegamos a tener en un año 14 pacientes en el programa de tuberculosis, la mayoría indígenas, y pues con orgullo uno dice del hospital, todos salieron curados. Excelente. Entonces, con esa parte de nosotros en el programa, y porque igual tenemos pues las bases y el conocimiento para manejarlos. Felicitaciones, jefe, ya que usted es la que maneja ese programa y hemos salido, gracias a Dios, avante pues con todo este proceso. Entonces, no nos queda más que felicitarla, jefe. Y agradecerle. También sí. recordarle a los usuarios, a todas las personas que nos escuchan, que ante cualquier síntoma, ante cualquiera de las manifestaciones o síntomas que mencionamos ahorita, es muy importante que vayamos al médico, que tengamos un diagnóstico, porque no podemos automedicarnos o, como decíamos ahorita, hacerle caso a este o al vecino que me dijo que esto le funcionaba para la tos, para el malestar. No, sí, porque igual es un trabajo en equipo, porque también resalto el apoyo que nos da el equipo de salud pública. Claro. El equipo de salud pública es un apoyo fundamental para nosotros captar todo este tipo de pacientes. Claro que sí. Excelente. Bueno, entonces ya cerrando pues como el programa, el tema del día de hoy de la tuberculosis, porque miren que ya se nos está agotando el tiempo, entonces les voy a informar las brigadas que tenemos estos días. Tenemos ecografías, tanto gestacionales como toda clase de ecografías de rodilla, de hombro, de abdomen total, de todas, el 23 de abril. ¿Por qué vamos a hacer ecografías estacionales el 23 de abril viendo que vamos a hacer de las otras? Porque hubo un inconveniente de última hora con el ginecólogo que estaba programado, entonces no va a poder venir, entonces todas se van a hacer el 23 de abril. Tenemos optometría para este sábado 15 de abril. Curso psicoprofiláctico mañana a las 2. Jueves 13 de abril a las 2 de la tarde. Y recuerden que tenemos psicología permanente, no es sino que se acerquen al médico, pasen con el médico les da la remisión, el anexo 3, y ya pasamos donde la niña Mayra, que está al frente de admisiones, y ella nos hace el proceso si necesitamos autorización. Por ejemplo, con Cosalud no necesitamos autorización, solamente pasamos a admisiones y ahí nos regalan la citica con la psicóloga. ¿Algo más que agregar, compañeros? Agradecerles a todos los oyentes por estar conectados en este espacio, a nuestras compañeras, la jefe de Janet, a Heidi, porque realmente estos temas son muy importantes tratarlos y tenemos que, más que todo, prevenir, ¿cierto? Esa es la clave, el autocuidado. Claro que sí. A todos nuestros usuarios, Dios los bendiga por haber sacado esta media horita para escucharnos, pero como pudieron ver, fue un tema supremamente importante para toda la comunidad. Jefe. No, muchas gracias. Espero pues que les haya quedado un poco clara la información.
es un poco complejo, hasta para mí, pero igual estamos siempre disponibles en el hospital en el momento en que lo requieran, me buscan o estamos allá siempre disponibles. Claro que sí. Listo, muchísimas gracias.